este vídeo vamos a ver una panorámica de las nuevas funciones y características que incorpora la serie 3 de Optines. Comenzamos un nuevo documento que corresponderá a un cálculo e importamos un archivo de XF con un conjunto de piezas. En la ventana de importación aparece una serie de datos de informaciones que ya teníamos en Optines 2, como son, por ejemplo, las referentes a las capas en las que se situarán diferentes tipos de entidad, si son contornos exteriores, interiores, mecanizados, etc. Hay una novedad, y es que, como vemos aquí, aparece también la posibilidad de configurar una capa de la que extraeremos la información del material de cada pieza. En este caso, hemos establecido que en la capa material se encontrarán una serie de textos situados, como siempre, en el interior del contorno de la pieza, que permitirán importar el tipo de material de cada una de ellas. Efectivamente, tal y como vemos en la lista gráfica de piezas que tenemos en pantalla, hay esta columna material en la que además podemos observar que se combinan piezas con dos tipos de material, inox de 3 milímetros e inox de 5 milímetros. Es una de las novedades, el que podemos tener en la lista de corte piezas con múltiples materiales. Por supuesto, Optines se encargará, en el momento de hacer el cálculo, de situar cada pieza en su panel correspondiente. Otra novedad relevante es que, como vemos, en la pantalla aparece una columna con una barra de propiedades que incluye las características relativas a cada una de las piezas, como son el material, el color, los grados de libertad que podemos definir a la hora de colocar las piezas, y una novedad también significativa, las referencias adicionales, que son hasta 16. Corresponden a informaciones, datos relevantes que nos interese asociar a cada pieza y que podemos incluso utilizar posteriormente para que se muestren los informes o en las etiquetas identificativas de las piezas. Esto tiene además una ventaja, esta nueva organización, y es el hecho de que podemos marcar simultáneamente diferentes piezas y cambiar a la vez alguno de estos atributos. Es una manera mucho más ágil de poder modificar ciertas características de las piezas. Lo estamos haciendo con el color, podríamos hacerlo con la rotación o con cualquier otro de los atributos que tiene la pieza. En general, no suele ser necesario modificar la forma, la geometría de una pieza que hemos importado desde un archivo de XF. Se supone que ya pues tiene su forma definitiva. No obstante, tenemos la opción de editar esa geometría, modificarla, ajustarla, o incluso podríamos dibujar directamente la geometría de una pieza en Optines sin necesidad de esa importación de XF desde un programa de CAD o de diseño. A la hora de añadir una pieza se nos presenta este editor en el que podemos ir dibujando con las herramientas que se nos dan para ir colocando segmentos rectos y para añadir también curvas. Tendríamos ya la pieza y a través de la barra de propiedades asignaríamos el material, el color y todos los atributos correspondientes. En la definición y gestión del stock de materiales también hay interesantes novedades. Por una parte, vamos a crear los materiales, al margen de los formatos que después podamos emplear. Cada material viene caracterizado por su nombre, su espesor,
una descripción opcional, el coste, y el atributo de si tiene fibra o beta para respetar pues la alineación después de las piezas de este material. Y en cuanto al stock propiamente, podemos organizarlo de diferentes maneras. Podríamos trabajar con un stock propio, si es que hacemos trabajos propios nuestros a la hora de cortar piezas, y con stocks específicos de cada cliente si es que damos un servicio de corte a terceros. Cada uno de estos stocks incluirá pues, los formatos que queramos. Podemos crear tantos como sea preciso y por supuesto también se irán acumulando los retales que generemos durante cálculos posteriores. Esta misma novedad de esta serie 3 de Optines, el atributo de prioridad que va asociado a cada formato. Al variar su valor, como vemos, el formato se desplaza arriba y abajo dentro de esta lista gráfica. Los elementos mejor posicionados, los que ocupen las primeras posiciones, van a ser priorizados a la hora de situar las piezas. Es decir, que si este formato lo hemos colocado en primer lugar, el algoritmo de cálculo va a intentar colocar la mayor parte de piezas en él. Si lo situamos de nuevo en la última posición de esta lista gráfica, pues pasará a tener menos relevancia a la hora de recibir las piezas. Al poder trabajar ahora con piezas de diferente material, se ha añadido una opción dentro de las de exportación de XF que permite incorporar el nombre del material al nombre del archivo con el resultado. De alguna manera para poder organizar mejor esos datos de salida que vamos a obtener. Como hemos descrito anteriormente, en Optines 3 disponemos de hasta 16 referencias adicionales con datos relevantes para asociar a cada pieza. Lógicamente, en el informe tenemos que tener la posibilidad de manejar todos estos datos, incluirlos o bien todos o aquellos que nos interese para que se plasmen tanto en la lista de piezas como incluso en los esquemas de corte con los dibujos de las piezas. Para ello tenemos, por una parte, la posibilidad de elegir de entre esos 16 datos adicionales los que nos interese que se incluyan en la primera página del informe, en la lista gráfica de piezas. Y por otra parte, podemos elegir por aquí los que queremos que se incorporen al dibujo de cada pieza. Por supuesto, hay que tener en cuenta que si elegimos muchos elementos a incluir, tanto en un caso como en otro, se pueden solapar o puede que no tengamos espacio suficiente en la hoja para que quepan todos. Por tanto, se ha de tener la precaución de definir o bien textos lo más cortos posible o bien reducir el número de referencias a incluir. En el caso de lo que son los dibujos de las piezas, lo más sensato puede ser colocar solamente el número que identifique a cada una, puesto que después en la lista gráfica con ese número vamos a tener acceso a los demás datos. Y en cuanto a esa lista gráfica, pues por ejemplo podemos quizás prescindir de las dimensiones, no es un dato definitivo a la hora de identificar la pieza. Es más importante el material, la referencia y seguramente el pedido, el cliente o el lote. Es decir, que el Optines nos da la opción de colocar tantas referencias como queramos dentro de esas 16 disponibles, pero cada usuario tiene que tener cierto criterio a la hora de elegir las que le interesa que se coloquen. Una vez establecido esto, vamos a previsualizar el aspecto que tendrá el informe. Aquí vemos la lista gráfica, cómo se incluyen estos datos que antes no podíamos colocar en el caso de Optines 2, no teníamos esa opción, y sin embargo no aparecen aquí las dimensiones de la pieza, puesto que es algo que, como he dicho, no es demasiado importante para su identificación. Si vamos avanzando, tenemos
en lo que es el dibujo con el esquema de corte, con la distribución de las piezas, únicamente se ha colocado el número de cada una de ellas. Por ese número podemos saber claramente en la lista gráfica de qué pieza se trata. En lo que respecta a las etiquetas, también podemos configurar su contenido, teniendo en cuenta que disponemos ahora de esas 16 referencias adicionales, junto con los datos que per se ya ya conoce Optines, como son el material, la referencia, la superficie, etc. Podemos colocar dentro de la etiqueta el contenido adecuado, con las opciones también para utilizar una fuente más o menos grande y algún atributo como cursiva o negrita con el que queramos enfatizar algún dato. A partir de aquí vamos a previsualizar cómo quedarían estas etiquetas. Por último, vamos a describir dos utilidades de gestión de la aplicación muy interesantes. Por una parte, se ha incorporado un guardado automático que ante un cierre abrupto de Optines, por cualquier problema que pueda surgir, nos permite al iniciar de nuevo el programa recuperar el documento en curso sin perder ninguna información. Y por otra parte, tenemos también la opción de hacer una copia de seguridad de toda la personalización del programa, es decir, tanto los stocks como los parámetros de optimización, las opciones, las preferencias, es decir, todo el conjunto de datos propios, tanto para restaurar esa copia ante cualquier problema que detectemos, como para cuando trasladamos la licencia a otro equipo, poder también pasar todos esos datos en cuestión de segundos.